Bueno, corté el video. Pensé que se frenaba de acá. A ver, voy a hacer la prueba. No sé qué hace eso. Pero bueno, en fin. Probablemente lo suba como parte 2. Continuamos. Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, explica justamente eso. El protestantismo promovió una ética del esfuerzo racional, la productividad y el autocontrol, mientras que el catolicismo valoraba más el sacrificio y la resignación. Quizás a veces como excederse de, lo primero que se me viene a la cabeza, excederse de presión a uno mismo, como ya sea por el otro en esta cosa de ser un mártir, viene del ego. El catolicismo busca redimir al mundo desde el sacrificio, el protestante busca mejorarlo desde la excelencia. Bien, ahora vamos a hablar un tema de como que el catolicismo invita a evitar el castigo y el protestantismo invita al sentimiento de fe y esperanza, ¿no? El catolicismo en su estructura moral tradicionalmente enfatiza en el castigo y la culpa. Desde el pecado original hasta la confesión, el creyente está motivado a evitar el castigo divino y reparar el daño hecho al prójimo o a Dios. La ética se centra en miedo, culpa y obediencia. El incentivo emocional principal es no fallar y evitar el castigo. Aquí el sacrificio y la entrega al prójimo se vuelven formas de expiar la culpa. Nada, un poco más de lo mismo, o sea, es como dijo Morgan Freeman, para dejar de hablar de... para erradicar la discriminación del mundo hay que dejar de hablar de ella, ¿no? Y cuando decís, la mente no procesa el no. En vez de decirte no peques o no busques ser castigado, quizás es un poco mejor para mí decir busca la virtud y busca ser exaltado. El protestantismo, por contraste, promueve la fe y la esperanza. La relación con Dios no depende tanto de cumplir rituales específicos o evitar errores, sino de confiar en la gracia divina y en el potencial personal. La motivación principal es creer que tus esfuerzos tienen valor, que tu vida puede mejorar y que al hacerlo ayudas al mundo. La emoción central es esperanza activa y confianza en la capacidad de transformar tu vida y la sociedad. Podemos resumirlo así. El catolicismo moviliza miedo y culpa, invitando a actuar para no sufrir consecuencias negativas, y el protestantismo moviliza fe y esperanza, invitando a actuar para crecer y mejorar tanto personalmente como colectivamente. Yo creo que es interesante que el miedo y la culpa te movilicen a tener consecuencias positivas. Poder usarlo es difícil, no es como que yo pueda, pero una programación de, uy, tengo miedo a no ver mi mejor versión. Tengo miedo a no poder desarrollar mis talentos y desarrollarme en distintos aspectos. Tengo miedo a no ser mi mejor amigo, a reportarme un beneficio a mí mismo. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que sería pobreza versus riqueza, ¿no? Como que uno tiende a considerar virtud la pobreza y el otro la riqueza. En el catolicismo tradicionalmente se enaltece la pobreza, no solo como carencia material, sino como virtud espiritual. La pobreza se vincula con la humildad, el desapego y la renuncia al mundo. Esto en el catolicismo. Ser pobre se convierte en una forma de acercarse a Dios y a los demás, aceptando las limitaciones de la vida como camino hacia la santidad. La riqueza, en cambio, puede percibirse como peligrosa para el alma, un obstáculo al desapego y a la caridad. Lo primero que se me viene es que el, el, el una de las raíces de todos los males, creo que hay un dicho que dice la madre de todos los males es el ocio, y encima se conecta con esto, pero iba a decir que creo que hay una escritura que dice algo así como que la madre de todos los males es el dinero, pero eso es lo que se dice, creo que realmente dice es el amor al dinero. Al final, todo lo que lo pongamos en el rol de Dios, por más que sea bueno, si Dios no está primero, va a tender a ser malo, ¿no? Yo no creo mucho en esto, en el equilibrio de las cosas, de como hoy podés un poco de pan, comer un poco de pan para no engordar. Es como hoy puedes darte un pequeño saque de merca, ¿no? Yo creo más en Dios primero y eso como una intensidad muy alta en el espectro, ¿no? Como una obsesión o una compulsión de poner a Dios primero. Eh, entonces al final no es el mal el dinero, sino el amor hacia Él, porque con el dinero también se pueden cumplir sueños, se pueden ayudar a las personas, amplifica lo que somos. Y justo me quedó bien lo del ocio porque Ilia Topuria dice, el ocio viaja tan despacio que
la pobreza rápidamente lo alcanza y entonces si analizamos esta frase es como que ser pobre es una elección, porque si vos elegís ser un esforzador, una persona muy disciplinada que pone muchísima acción, es imposible que seas pobre. Yo creo que es muy probable esto. El protestantismo, en cambio, enaltece la riqueza, entendida como acumulación egoísta. Perdón. El protestantismo, en cambio, enaltece la riqueza entendida no como acumulación egoísta, sino como generación de valor y beneficio social. La prosperidad es un signo de esfuerzo, disciplina y sabiduría. Sirve para ayudar a otros, invertir en la comunidad y preparar un mundo más justo y productivo. La riqueza bien usada es vista como instrumento para cumplir la voluntad de Dios y extender su influencia en la tierra. Totalmente, yo creo esto que cuando vos vas a una congregación, a la que sea, usualmente la gente que diezma, qué loco que el diezmo sea contrario a los impuestos, ¿no? Son voluntarios y el impuesto justamente es impuesto. Debe haber congregaciones, iglesias, filosofías, fes que quizás generan más dinero que el PBI de una nación y de forma voluntaria. Eso me genera curiosidad. También lo que quería decir es que debe haber miembros de ciertas congregaciones que diezman muchísimo más dinero que otros. Y casi desde una forma objetiva, exacta y dura podríamos decir en que no sabemos si ayuda mucho más en la obra de Dios porque eso le compete a Dios, pero sí quizás podemos decir de que suman mucho más a que haya muchas más iglesias o también las iglesias hacen cosas buenas por la gente, hacen caridad y esas cosas. El catolicismo ve la pobreza como virtud, humildad y renuncia. El protestantismo ve la riqueza como herramienta de responsabilidad y legado. Para mí el tema del legado es tremendo. Podría ser otro video. El tema de pensar en los que vienen detrás nuestro, de pensar en honrar a los que vinieron delante nuestro. Bien, yo diría que acá también hay que separar un poco más, como que uno está más ligado al comunismo y el otro al capitalismo. A ver, no sé si son esas las palabras exactas, pero sí diría que en el centro de este tema estaría el mérito versus la necesidad, ¿no? ¿A qué le damos más peso? ¿Al mérito o a la necesidad del individuo? Para mí tiene que haber un equilibrio personalmente. El catolicismo hace énfasis en la pobreza, el sacrificio y la caridad. Esto lo hace compatible con sistemas donde la necesidad se prioriza sobre el mérito individual. Históricamente, esto se vio en el feudalismo. La nobleza acumulaba poder y recursos mientras que la Iglesia promovía la obediencia, la caridad y la humildad entre los siervos. De manera más moderna, esta lógica se asemeja a ciertos principios del comunismo, donde la redistribución y la igualdad material se valoran por encima de la iniciativa individual. La moral católica refuerza la idea de que el bienestar no depende solo del esfuerzo propio, sino de la gracia y la ayuda comunitaria. En el protestantismo, al centrarse en la excelencia individual, la disciplina y la responsabilidad personal, sueno re fan del protestantismo, pero qué lindo hablar de la excelencia individual, ¿no? Tipo el individuo buscando constantemente ser excelente en los distintos aspectos es mortal. Aquí la salvación o el éxito se gana individualmente a través del trabajo, la ética y la prudencia. La riqueza se convierte en un indicador de virtud y esfuerzo, y la prosperidad personal sirve para crear valor para otros y dejar un legado. La moral protestante fomenta la autonomía, la competencia y la productividad, principios que el capitalismo moderno reconoce y recompensa. Bien, yo personalmente soy protestantista, pero voy a iglesias católicas. Si un amigo me invita o si un día tengo una iglesia acá cerca, voy. Y me arrodillo y nada. Yo creo que tenemos mucho más en común. Lo vuelvo a decir. De hecho, para mí, los católicos tienen algo mejor que los protestantes, que es su fe. Siento que la fe que ellos tienen, al no estar tan ligada a la razón, es mucho más ferviente, que igual lo vamos a tocar en el último punto. Protestantismo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo se expanden cada uno, ¿no? Cómo cada uno hace llegar su mensaje y como que colonizan. Es que para mí en cierta forma son una especie de nación, cada uno.
Su expansión suele ser en el protestantismo. Su expansión suele ser activa, pero basada en la persuasión y la conexión personal más que en la fuerza. Se apoya en la convicción individual, la enseñanza directa y la invitación al cambio. Ejemplos claros. Los mormones y los testigos de Jehová van puerta a puerta, enseñan, predican y buscan que la persona acepte la fe por su propia experiencia de esperanza, crecimiento y comunidad. La clave es que la expansión se basa en el amor, la fe y el testimonio personal, apelando a la motivación interna del individuo, no a la obligación externa. Para mí está genial que sea por atracción, una especie de también de dar el ejemplo, ¿no? Mira, este sentimiento que yo tengo, vos lo podés tener también. Eso de confiar, eso de entender de que el otro también está en su propio proceso hacia su mejor versión. El otro también está en su proceso en acercarse a Dios. Por lo tanto, yo tengo que respetar su libre albedrío. No decir, esto es lo mejor para vos, lo tenés que hacer por imposición, es ego. Históricamente la expansión en el catolicismo. En el catolicismo históricamente la expansión fue más estructural y jerárquica, vinculada al poder político y militar. Las cruzadas, la colonización de América y la construcción de iglesias en territorios conquistados son ejemplos de cómo la iglesia difundía su influencia. Hoy el catolicismo se expande de manera más cultural y social a través de tradición, educación, rituales y presencia institucional. Su fuerza ya no depende de la conquista militar, sino de la continuidad cultural y social, de que las prácticas y fiestas se transmitan en generación en generación. La motivación para adherirse es a menudo el sentido de pertenencia, la moral comunitaria y la identidad cultural, más que una elección individual basada en la fe personal. Lo primero que me hace pensar esto es que todo esto ahora de como, ay, los españoles conquistaron América, que esto, que aquello, yo creo que quizás acá había aborígenes que se tomaban la sangre de otros, mataban a sangre fría. Tipo, ¿qué tan mal está que alguien te enseñe que matar, robar, está mal? Bien, el último punto es sobre la fe. La fe del catolicismo y versus la del protestantismo, que es algo que decía recién. En el catolicismo, su fe tiende a ser más ciega o devocional, basada en la aceptación de autoridad y misterio. Y ministerio, supongo que quiso poner acá el que escribió. Creer implica confianza en la tradición, los sacramentos y la jerarquía eclesiástica, incluso cuando no se comprenden todos los detalles. Esta fe ciega puede tener la ventaja de llevar al creyente hasta el final porque se basa en obediencia, disciplina y entrega total. La duda se considera peligrosa o señal de debilidad espiritual. Yo creo que está muy buena la fe católica. Eso de ir a ciegas así, tipo confiando en el Padre, deposito todas mis confianzas en Él está iluminando mi camino, me parece genial. En el protestantismo, su fe está más ligada a la razón, la interpretación personal y la experiencia individual. La Biblia se estudia, se analiza y se aplica directamente a la vida del creyente. Aquí la fe es activa, reflexiva y demostrativa. No se pide aceptación ciega, sino que la confianza se gana mediante acción, comprensión y resultados tangibles en la vida personal y comunitaria. Yo lo que pasa con el tema de la fe mientras lo leía es que yo sí creo que el sentimiento precede a la acción. Yo creo que nadie logró cosas buenas sintiéndose mal, ni nadie logró cosas malas sintiéndose bien. Entonces, cuando vos te sentís bien, tenés un pensamiento que te invita a accionar. También por eso creo que la fe sin obras es fe muerta, pero aún así es fe. O sea, son determinantes las obras, pero primero sigue estando la fe. Así que eso, bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen sus reflexiones, qué opinan de esto, de aquello, con respeto. Todos estamos aprendiendo. Cualquier cosa me mandan un mensaje. Gracias a los que me siguen, a los que le dan like. Los quiero mucho. Bye.